En este video vamos a continuar con el tema de derivadas. En el video anterior vimos que aplicando la definición de función derivada podíamos encontrar estas reglas de derivación que están en la página 79 del cuadernillo de la teoría y que tienen también en la guía de estudio del cuadernillo de práctica. Ahora, si vemos bien, estas formas que se nos presentan son formas muy sencillas, es decir que no siempre va a venir una función presentada directamente como e a la x para que nosotros derivemos o directamente como logaritmo neperiano de x, con lo cual esto nos lleva a necesitar más herramientas para poder aplicar estas reglas. Una de esas herramientas es el teorema referido a álgebra de derivadas. ¿Qué pensamos cuando hablamos de álgebra de derivadas? En suma, resta, multiplicación y división de funciones. Entonces, si tenemos dos funciones que son derivables en x, hipótesis del teorema, necesito que f y g sean derivables, ¿qué voy a poder hacer cuando quiera? Derivar la suma de f más g. Voy a poder hacer la suma de las derivadas por separado. Diríamos como que distribuimos la derivada. Acuérdense que esta era otra de las notaciones que utilizábamos para derivada. ¿Qué pasa cuando se presenta la resta de derivadas? Y en la resta de dos funciones, cuando quiero derivar una resta, vamos a tener entonces la resta de las dos derivadas por separado. ¿En dónde se puede llegar a presentar el problema aquí? Acá, cuando tenemos multiplicación y división, no hagamos lo mismo que venimos haciendo siempre, que estamos acostumbrados a cualquiera de las cuatro operaciones fundamentales, entre comillas, distribuir la operación que queremos hacer. Acá tenemos que tener cuidado, hay que reunirse, hay que analizarlo, hay que discutirlo. ¿Por qué? Porque en el caso de la derivada de un producto, la única derivada del producto se transforma en una suma. Esa suma está compuesta por derivada del primero por el segundo sin derivar, derivada del segundo por el primero sin derivar. Es decir que, mucho cuidado, cuando hay un producto no voy a distribuir directamente esa derivada, no voy a hacer el producto de las derivadas, sino que el producto se va a transformar ahora en una suma. ¿Y qué va a pasar con la resta? Más trabajo, con la división, perdón, más trabajo todavía. La derivada de la división de un cociente va a ser un nuevo cociente, pero este cociente se va a obtener. En el denominador vamos a escribir el denominador tal cual al cuadrado y en el numerador vamos a tener una resta cuya ley de formación es bastante parecida a la del producto. ¿Por qué? Tenemos derivada del numerador por denominador sin derivar, derivada del denominador por numerador sin derivar. Recomendación en este caso es que escriban primero el denominador al cuadrado, porque cuando hago toda esta parte de arriba del numerador, muchas veces nos lleva mucho trabajo y si lo escribimos luego, podemos llegar a olvidarnos del denominador. Entonces, mucho cuidado cuando se presenta la derivada de un producto y de un cociente, porque desafía cualquier tipo de lógica de la que veníamos trabajando, porque ya no se transforma en el producto de dos derivadas o en el cociente de dos derivadas, sino que se transforma la derivada de un producto en una suma y la derivada del cociente en este cociente especial que tiene una resta en el numerador. Veamos entonces cómo ampliamos nuestra tabla y nuestra tabla va a quedar ampliada. Ahora, se amplían las reglas de derivación que ya conocíamos y se agrega el álgebra de derivadas que acabamos de ver. Ahora, en esta álgebra de derivadas, fíjense que todavía nos está quedando un espacio en blanco. ¿Por qué? Bueno, estas son escenas del próximo capítulo porque en el próximo video vamos a ver cómo terminamos de completar nuestra tabla de derivadas para que ya nos sirva para cualquier tipo de función. Mientras tanto, apliquemos en un ejemplo lo que hemos visto. Nos pide que calculemos f' si f está definida por toda esta expresión. Lo primero que vemos es que f tiene una suma algebraica, es decir, que tiene tres términos unidos por suma y resta.
podemos aplicar álgebra de derivadas. Por ende, para calcular f', vamos a tener que ir derivando término por término. Derivada del logaritmo de x. ¿Qué base tiene este logaritmo? 10. ¿Cómo la tenemos en nuestra tabla? Que la vamos a tener ahí, a la par, a la tabla. Hasta que nos la sepamos, tenemos que tenerla siempre con nosotros. Tenemos que ir al baño con la tabla, tenemos que ir al bar con la tabla, tenemos que ir a donde sea con la tabla en la mano. Porque esa tablita es nuestro norte, tal y como dijimos en el video pasado. Entonces, tenemos logaritmo en base a 10 de x. ¿Cuál es esta derivada? 1 sobre el argumento por logaritmo neperiano de la base. Más, vamos con la derivada del segundo término. Derivada de la x era lo mejor que nos podía pasar en la vida porque eso nos da por resultado e a la x. Menos, seguimos aplicando álgebra de derivadas. Fíjense que usamos en cada término, no necesariamente son para dos funciones, también puede utilizarse para 3 o para 4, para un número finito de funciones. X a la cuarta. ¿Qué es X a la cuarta? Es como un X a la N. Entonces, ¿qué hacíamos? Bajábamos ese exponente y nos quedaba la X elevado a 4 menos 1, que nos da por resultado 3. Y ya tenemos nuestra derivada en el caso 1. Veamos el segundo caso. También tenemos términos para separar y entonces vamos a mirar que tenemos 1 sobre X. Cuando aparece 1 sobre X siempre es conveniente escribir las fracciones como potencia negativa. ¿Por qué? Porque en la tabla de derivadas no tenemos 1 sobre X, pero tenemos X a la N. Es decir, tenemos X a la menos 1. ¿Y cómo derivamos eso? Bajamos este exponente y nos queda X elevado a la menos 1 menos 1 menos 2. Más la derivada de 3 a la X. 3 a la X por logaritmo neperiano de 3. Muy importante, la tablita a mano, siempre a mano. Y podemos acomodar un poquito más para que esto ya quede más lindo expresado y lo dejamos nuevamente como fracción. Veamos en el último caso que se nos presenta. Tenemos también dos términos, pero ojo, porque en este primer término hay un producto. Entonces, si yo quiero derivar f, vamos a tener en cuenta que en esta primera parte tengo un producto. ¿Y qué dijimos recién de álgebra de derivadas? Cuando se presenta un producto, esto se va a transformar en una suma. Entonces, ¿cuál va a ser esa suma? Derivada del primero por el segundo sin derivar. Derivada del primero, x al cubo, ¿cuál es su derivada? 3x cuadrado. Por el segundo sin derivar. Más. Primero sin derivar, x al cubo. Por derivada del segundo, ¿cuál es el logaritmo neperiano de x? Su derivada es 1 sobre x. Hasta ahora lo único que derivamos fue este primer término. Nos falta todavía este segundo, que por suerte es e a la x, que su derivada es e a la x también, y entonces queda exactamente igual. Si lo queremos acomodar un poquitito más, podríamos simplificar esto y que nos quede 3x cuadrado por logaritmo neperiano de x más x cuadrado y más e a la x. Y con eso cumplimos aplicando todas las reglas de derivación y el álgebra de derivadas que acabamos de nombrar. En el próximo video veremos cómo completamos esta tabla que hemos visto hasta ahora.